Nadie nunca preguntó qué había pasado con el rostro de Camila. Los compañeros desviaban la mirada. Los clientes fingían no notar el moretón que ella escondía bajo la base barata y una sonrisa cansada. Pero esa madrugada, mientras limpiaba la barra de la lonchería casi vacía, apareció un hombre diferente. El traje impecable contrastaba con la mirada pesada, y cuando la observó por algunos segundos en silencio, ella sintió el corazón acelerarse. «¿Qué te pasó?», preguntó, con una voz firme, pero extrañamente calmada. Camila, aterrada, murmuró: «Yo me caí». Entonces el silencio se rompió de nuevo, ahora con un tono cortante, imposible de olvidar. «No me mientas». Esas 3 palabras hicieron que el piso pareciera temblar. Era como si él hubiera visto la verdad que todos ignoraron y, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Camila trabajaba en las madrugadas, cuando la ciudad parecía dormir y los ruidos de la calle se mezclaban con el zumbido de las lámparas fluorescentes. La lonchería donde servía café y pez fríos era un refugio para quien huía del sueño o de la soledad. Irónicamente, también era el lugar donde ella intentaba esconderse de su propio miedo. Detrás de la barra, con el delantal amarillento y el cabello recogido a las prisas, Camila sonreía a desconocidos mientras todo el cuerpo le dolía. Debajo de las mangas largas, los moretones contaban historias que ella nunca se atrevía a narrar en voz alta. Se decía a sí misma que aguantaría solo un poco más, solo hasta juntar lo suficiente para desaparecer de la vida de Julián. Todos los días guardaba algunos billetes escondidos dentro de una lata de galletas en el armario del fondo, como quien guarda un secreto demasiado frágil para ser visto. Soñaba con el día en que ese dinero sería la llave de la libertad, un boleto de ida sin regreso para cualquier lugar donde el dolor no la encontrara. Pero el problema de quien vive rodeado de miedo es que aprende a convencerse de que el dolor es normal. Y era esa mentira silenciosa la que Camila repetía cada mañana, mientras limpiaba la barra e intentaba parecer fuerte. El uniforme era el disfraz, la sonrisa, una armadura, y el silencio, el precio que pagaba por sobrevivir un día más. Las personas que veían a Camila ahí, entre cafés y pedidos apresurados, jamás imaginarían el peso que cargaba. Para los clientes, era solo una chava simpática, de voz dulce y pasos discretos. Pero, por dentro, había una guerra que nadie veía. Cada vez que Julián levantaba la voz, ella sentía el corazón hacerse más pequeño, como si el miedo cupiera en un cuerpo cada vez menor. Él era ese tipo de hombre que sabía sonreír en público y gritar en casa, que sabía pedir perdón con flores y repetir los golpes con las mismas manos. Y Camila, atrapada en ese ciclo cruel, creía que el amor podía curar la violencia, hasta darse cuenta de que el amor verdadero nunca hace sangrar. Aún así, ella seguía ahí, fingiendo que todo estaba bien. Y lo más espantoso era ver cómo el mundo entero colaboraba con ese fingimiento. Nadie preguntaba, nadie miraba de verdad. Es curioso cómo la gente prefiere no ver aquello que la hace sentirse impotente. ¿Cuántas historias emocionantes, cuántas historias reales de mujeres como Camila se repiten todos los días, entre vecinos, compañeros y desconocidos? Historias que gritan en silencio, esperando que alguien, algún día, tenga el valor de ver lo que los demás fingen no notar. Camila aprendió a medir cada paso. Evitaba miradas, economizaba palabras y coleccionaba planes en secreto. El miedo era su despertador y la esperanza, su única compañía fiel. Cuando servía el café, observaba a las parejas riendo en las mesas y se preguntaba cuándo había perdido el derecho de ser feliz. Pensaba que tal vez había nacido para esto, para cuidar a los demás, para soportar en silencio, para no ser notada. Pero, incluso cuando el cuerpo pedía descanso, había una pequeña flama dentro de ella que se negaba a apagarse. Era esa flama la que la hacía esconder el dinero, un cambio a la vez, creyendo que algún día se iría sin mirar atrás. Soñaba con un lugar sencillo, una ciudad chica, tal vez una pensión junto al mar, donde nadie supiera su nombre, donde pudiera pintar, como hacía antes, y dejar que el pincel contara todo lo que las palabras no podían. Solo que la vida, a veces, elige intervenir en el momento exacto en que uno piensa que nada va a cambiar. Y fue justamente en una de esas madrugadas silenciosas, en medio del olor a café y cansancio, que alguien finalmente la miró de verdad. Esa madrugada comenzó como cualquier otra. El sonido de la lluvia fina cayendo afuera, el vapor subiendo de las tazas y el reloj marcando las horas lentas de quien no tiene prisa por vivir. Camila pensaba en el dinero que había escondido y se preguntaba si podría aguantar una semana más. Estaba exhausta,
pero el miedo de volver a casa siempre era mayor que el cansancio. Fue entonces cuando él entró. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada pesada, atravesó la puerta de la lonchería con la calma de quien carga su propio tiempo en el bolsillo. Miguel. Ella todavía no sabía su nombre, pero sintió inmediatamente que había algo diferente en él, algo entre la autoridad y el peligro. Se sentó en la barra, justo frente a ella, y por algunos segundos el aire pareció detenerse. El tipo de silencio que antecede un acontecimiento importante. Mientras Camila preparaba el café, intentó desviar el rostro, pero no pudo escapar de esa mirada firme, casi invasiva, que parecía ver más allá del maquillaje y las excusas. Había algo en Miguel que despertaba miedo y curiosidad al mismo tiempo, como si el destino hubiera resuelto ponerla a prueba esa noche. ¿Te lastimaste?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. No era el tipo de pregunta educada, hecha por cortesía. Era directa, casi autoritaria, y sonó como una orden disfraza de preocupación. Camila se ahogó con sus propias palabras, intentando reír. Ah, fue un tropezón tonto. Me caí, dijo rápido, bajando la mirada. Miguel levantó una ceja, moviendo lentamente la cuchara en el café, y respondió con una frialdad que atravesó el aire. No me mientas. En ese instante, ella sintió la sangre helarse. ¿Cómo podía saber? ¿Por qué parecía tan seguro? Nadie nunca la había confrontado de ese modo. La gente siempre fingía creer, y ella se acostumbró a mentir por instinto. Pero Miguel, con esa voz firme y mirada inquebrantable, la desarmó completamente. El silencio entre ellos se volvió denso, casi palpable, como si la lonchería entera se hubiera detenido para escuchar. Ella intentó cambiar de tema, pero el hombre solo dejó un billete sobre la barra y una tarjeta negra con letras doradas. «Llama cuando decidas dejar de mentirte a ti misma», dijo, levantándose despacio. Y se fue, dejando atrás el olor fuerte de café y un misterio que quemaba más que el moretón en su rostro. Camila se quedó parada, mirando la tarjeta sobre la barra, sin saber si debía asustarse o sentirse vista por primera vez. El nombre de él, impreso en una fuente elegante, parecía latir bajo la luz amarillenta de la lonchería. Miguel. Solo eso. Sin apellido, sin teléfono común, solo un número discreto y una sensación de peligro velado. Intentó reírse de la situación, diciéndose a sí misma que era solo un hombre demasiado curioso, pero algo dentro de ella sabía que no era así. Era como si ese encuentro hubiera sido escrito en algún lugar invisible, mucho antes de esa noche. Y, sin darse cuenta, Camila se llevó la tarjeta a casa, escondiéndola entre las páginas de un libro viejo. Tal vez por miedo, tal vez por curiosidad. Poco sabía ella que ese pequeño pedazo de papel sería el punto de giro de su vida. Porque, a veces, el destino elige mensajeros improbables para sacarnos del fondo del pozo. Y, esa noche, el hombre que muchos temían acababa de ver el dolor que ella escondía de todo el mundo. Durante algunos minutos, después de que Miguel se fue, Camila permaneció parada detrás de la barra, como si el tiempo se hubiera detenido junto con él. La taza de café se enfriaba, el reloj seguía marcando las horas, pero ella no se movía. Todavía podía escuchar su voz resonando dentro de su cabeza, firme, directa, imposible de ignorar. No me mientas. Fue diferente de todas las veces que alguien disfrazó un «¿Estás bien?», por pura formalidad. Esas palabras tenían peso. Era como si hubieran atravesado todas las capas de silencio que ella construyó alrededor de sí misma. Y, por más extraño que fuera, eso dolía y, al mismo tiempo, aliviaba. Porque, finalmente, alguien había visto lo que ella intentaba esconder. Mientras limpiaba la barra con las manos temblorosas, pensaba en cuántas personas pasan la vida entera escondiendo sus dolores detrás de respuestas preparadas. Me caí, fue un accidente, todo está bien. Expresiones que suenan inocentes, pero que cargan el peso de un mundo entero de sufrimiento contenido. Y ella, en ese instante, se dio cuenta de que también estaba cansada de mentir, no solo a los demás, sino a sí misma. La tarjeta negra, dejada sobre la barra, parecía irradiar una extraña energía. Camila la tomó como quien sostiene algo peligroso. El papel era grueso, de textura fina, y el nombre Miguel venía acompañado de un número que jamás había visto antes. No era un teléfono común. Parecía reservado, casi secreto. Por un momento, pensó en romperla y tirarla, pero no pudo. Sentía como si ese pequeño objeto tuviera un poder que iba más allá de lo que podía comprender.
Había algo en ese hombre que la dejaba en alerta. No era miedo, sino algo cercano a la curiosidad y la sensación de ser protegida, sin entender por qué. Mientras guardaba la tarjeta dentro de su cartera, sintió el corazón latir rápido, como si una nueva etapa estuviera a punto de comenzar, aunque todavía no lo supiera. Es curioso cómo, en la vida, a veces el universo envía señales disfrazadas de coincidencia. Y, aunque Camila no creía mucho en el destino, parte de ella sabía que ese encuentro no había sido casual. Algo estaba a punto de cambiar, y lo sentía en el aire, en el cuerpo, en el silencio que quedó después de que él se fue. Esa noche, cuando el turno terminó y ella caminó por las calles desiertas, el viento frío golpeó su rostro lastimado, y Camila pensó en todo lo que había pasado. Intentó convencerse a sí misma de que Miguel era solo un cliente curioso, tal vez hasta peligroso, y que lo mejor sería olvidar el episodio. Pero no podía. La mente volvía repetidamente a esa frase, a esa mirada, a esa tarjeta. Era como si un espejo hubiera sido colocado frente a ella por primera vez, mostrando la verdad que evitó por tanto tiempo. Y, sin darse cuenta, comenzó a pensar en lo que significaría dejar de mentirse a sí misma. Tal vez fuera lo mismo que dejar de fingir que el amor de Julián todavía tenía arreglo. Tal vez fuera lo mismo que admitir que merecía algo mejor. Tal vez fuera, por fin, el primer paso hacia la libertad. Solo que, mientras reflexionaba, no imaginaba que el destino ya preparaba el siguiente golpe, un golpe que vendría de donde menos esperaba, y que pondría su vida en riesgo antes de que pudiera decidir qué hacer con esa tarjeta. Camila llegó a casa tarde, como de costumbre. Las calles estaban húmedas, reflejando las luces amarillentas de los postes, y el viento frío parecía anunciar que algo malo se acercaba. El departamento, chico y asfixiante, olía a cigarro y perfume barato, el olor de él. Julián estaba despierto, sentado en el sillón, con la mirada oscura y fija, como un depredador al acecho. «¿Tardaste, no?», preguntó, con ese tono cargado de ironía y rabia contenida. Camila sintió el estómago revolver. Intentó explicarse, decir que había mucho movimiento en la lonchería, pero antes de que pudiera quitarse el suéter, él ya le había arrancado la bolsa de las manos. Cuando la tarjeta cayó al piso, ella supo que estaba perdida. Julián la recogió, la miró atentamente, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «¿Miguel?», repitió, con el veneno escurriendo en cada sílaba. «¿Quién es este cuate? ¿Tu nuevo amante? Por eso andas arreglándote más, ¿verdad?». Su voz fue subiendo, el rostro contorsionándose de furia. Camila intentó explicar, intentó decir que el hombre era solo un cliente, pero la cachetada llegó antes que las palabras. El sonido seco de la agresión resonó por las paredes como una sentencia. Ella tropezó, intentando equilibrarse, pero él agarró del brazo y la empujó hacia afuera, como si quisiera que el mundo viera el espectáculo de su rabia. «¿Crees que puedes engañarme? ¿Que puedes cambiarme por cualquier pendejo?», gritaba, empujándola contra el asfalto mojado. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y Camila apenas podía distinguir lo que era agua y lo que era sangre. Los vecinos escucharon, pero nadie salió. Las ventanas se cerraron, las cortinas se movieron discretamente. Así es como la cobardía se disfraza de prudencia. Con cada golpe, sentía el alma despedazarse un poco más, pero también algo nacía dentro de ella, una fuerza que no sabía nombrar. El miedo comenzaba a dar lugar a una rabia antigua, a una sensación de que no aguantaría más vivir de ese modo. Era como si, entre cada golpe, una parte de ella susurrara en silencio: «Basta». ¿Cuántas historias emocionantes ya no han nacido exactamente así, de un dolor que, aunque brutal, termina despertando valor? Y, sin darse cuenta, en ese piso frío y sucio, Camila estaba a punto de cruzar el límite entre la mujer que recibe golpes y la mujer que finalmente decide luchar. Julián levantó la mano una vez más, listo para el siguiente golpe, pero algo interrumpió el movimiento. Un sonido de motor acercándose, faros potentes cortando la oscuridad de la calle desierta. Un carro negro se detuvo bruscamente junto a ellos, y por un instante el tiempo pareció arrastrarse. La puerta del carro se abrió, y una voz grave, autoritaria, resonó como un trueno: «Suéltala». Julián volteó, confundido, pero antes de que pudiera reaccionar, vio el brillo frío de una mirada que no admitía resistencia. Miguel bajó del carro con una calma aterradora, el tipo de calma que solo quien domina el peligro es capaz de tener. «Camila, súbete», ordenó, y, por primera vez en mucho tiempo, ella obedeció sin pensar.
La puerta se cerró detrás de ella, ahogando el sonido de la lluvia, de la respiración acelerada, de la confusión. Afuera, el mundo seguía girando, pero ahí dentro, algo nuevo comenzaba. Y, aunque no entendía bien lo que estaba pasando, Camila sabía, nada sería como antes. La lluvia no daba tregua, y cada gota parecía acompañar el sonido apresurado del corazón de Camila. El asfalto reflejaba las luces distorsionadas, y el frío cortaba el aire como cuchillas invisibles. Julián, ciego de celos, estaba a punto de levantar la mano otra vez, el rostro deformado por la rabia, cuando el rugido grave del motor anunció lo que ella jamás imaginaría, la intervención del destino. El carro negro surgió en la esquina, deslizándose por la calle como una sombra viva. Las llantas salpicaban agua, y el faro cegó la visión de ambos. La puerta se abrió lentamente, y el hombre de traje oscuro emergió de la penumbra, la misma mirada fija, la misma presencia dominante. Miguel caminaba con pasos firmes, el abrigo pesado oscilando bajo la lluvia, y había algo en su postura que imponía respeto sin necesidad de palabras. «Suéltala», dijo en tono bajo, pero la voz cargaba un poder que hizo a Julián dudar por un instante. Camila, inmóvil, observaba el enfrentamiento silencioso entre dos mundos, el de la violencia cobarde y el de la fuerza calculada. Y en ese instante, se dio cuenta de que el miedo estaba cambiando de dueño. Julián intentó reaccionar, murmurando algo sobre no meterse en asuntos ajenos, pero Miguel solo lo miró fijamente. Una mirada bastó para paralizar cualquier intento de resistencia. La diferencia entre los dos era evidente. Uno, dominado por el odio y la debilidad, el otro, guiado por una autoridad fría y peligrosa. Miguel dio un paso al frente y dijo con calma, «Ella se viene conmigo». Camila, temblorosa, miró a los dos, sin saber si obedecía al miedo o a la intuición. Y, cuando repitió la orden, «Súbete al carro», sintió una extraña sensación de seguridad. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta, los dedos resbalando por la lluvia. Cuando entró, el cuero frío del asiento pareció acogerla como si dijera en silencio, «Se acabó». Afuera, Julián seguía gritando, pero su voz ya sonaba distante, ahogada por el sonido del motor. Miguel entró poco después, y en segundos el carro arrancó, dejando atrás no solo un hombre perdido en su propia furia, sino también una parte de la vida de Camila que ella nunca más querría revisar. Dentro del carro, el silencio era pesado, pero no amenazante. El vidrio empañado reflejaba fragmentos de la ciudad pasando demasiado rápido, como si el pasado se estuviera quedando atrás a propósito. Camila no sabía qué decir, o si debía decir algo. Miguel manejaba sin mirarla, la mandíbula tensa, la expresión indescifrable. Sus manos sostenían el volante con firmeza, pero había algo contenido en esa mirada, una rabia silenciosa, tal vez dirigida a sí mismo, o al mundo que permitía que cosas así sucedieran. Ella observaba su perfil por las rendijas de luz de los postes y, por primera vez, sentía miedo y alivio coexistiendo. Quería agradecer, pero la voz no salía. «No deberías volver ahí», dijo él, sin desviar los ojos de la carretera. Era más una constatación que un consejo. Y, en ese instante, Camila entendió que su vida había cambiado, aunque todavía no supiera el tamaño de la tormenta que vendría después. Porque el hombre que la salvó no era solo un desconocido, era alguien con secretos sombríos, tan profundos como los de ella. Y cada kilómetro que se alejaba de Julián la llevaba, sin saberlo, directo al corazón de un mundo peligroso, donde nada sería sencillo, pero todo, finalmente, tendría sentido. La carretera parecía interminable, una línea de sombras y luces que se extendía bajo el manto de la madrugada. El limpiaparabrisas rayaba el vidrio rítmicamente, como si acompañara el compás de los pensamientos que Miguel intentaba sofocar. Camila, encogida en la esquina del asiento, observaba el reflejo de las luces pasando por su rostro, un rostro marcado por dolor, pero también por una resistencia silenciosa. Sostenía el abrigo que él había dado, la tela todavía con el calor de su cuerpo, y cada detalle de esa situación surrealista hacía que su corazón latiera con fuerza. Miguel rompió el silencio sin mirarla. «¿Tienes a alguien? ¿Algún lugar a donde ir?» La pregunta sonó más como una preocupación contenida que curiosidad. Camila dudó. No sabía si podía confiar, pero también sabía que no tenía opción. «No», respondió bajito. Y fue en ese instante, cuando él solo asintió sin insistir, que se dio cuenta de algo diferente en él. Miguel no quería saber detalles, no quería controlar, solo quería sacarla de ahí.
El tipo de hombre que no hace preguntas porque ya entiende el dolor sin necesidad de escuchar la historia. Rodaron por más de 1 hora hasta que el carro se estacionó frente a una casa alejada, sencilla por fuera, pero sólida como un refugio. Las ventanas estaban cerradas, y el sonido de la lluvia golpeando el techo parecía más calmado ahí. Miguel abrió la puerta para que ella bajara, y, por primera vez, Camila lo vio bajo la luz. Su rostro, firme y sereno, tenía marcas sutiles, cicatrices pequeñas, casi imperceptibles, que contaban historias de batallas que ella ni imaginaba. La condujo hasta adentro, encendió una chimenea y le ofreció una toalla. Ninguna palabra más allá de lo necesario. Camila se sentó cerca del fuego, intentando calentar las manos y, principalmente, el corazón. Miguel se alejó, abrió una botella de vino y llenó 2 copas. «Toma, te ayudará a dormir». Ella dudó, pero aceptó. El líquido oscuro bajó caliente, y la tensión comenzó a disolverse poco a poco. La mirada de él acompañaba de forma intensa, pero sin invasión. Había ahí una mezcla peligrosa de protección y curiosidad, como si Miguel estuviera librando una lucha interna para no acercarse demasiado. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Camila ya se había dormido en el sillón, envuelta en una cobija gruesa. Miguel se quedó de pie un rato, solo observando. Había algo en ese rostro frágil y confundido que lo movía de un modo que no quería admitir. No era solo compasión. Era algo más profundo, algo que reconocía, como si viera en Camila el mismo abismo que cargaba dentro de sí. El fuego de la chimenea proyectaba sombras en su rostro, y por un instante se permitió un pensamiento peligroso. Ella no debería estar aquí. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podría dejarla sola. Su pasado era un laberinto de decisiones equivocadas, secretos que nadie debería descubrir, y personas que ya habían pagado caro por acercarse demasiado. Apagó las luces, se recostó a la pared y cerró los ojos por un momento, consciente de que, al acoger a Camila, también había abierto la puerta a algo que podría cambiar completamente el rumbo de su vida. Y tal vez, en el fondo, era exactamente eso lo que temía o deseaba. El sol apareció tímido después de días de lluvia, y por primera vez Camila pudo ver el mundo fuera de esa casa. El aire tenía olor a tierra mojada y libertad, pero también a incertidumbre. Miguel la observaba por la ventana mientras ella caminaba descalza en el jardín, con el cabello todavía húmedo, intentando acostumbrarse a la sensación de estar segura. Había algo profundamente melancólico en esa imagen, una mujer que parecía estar reaprendiendo a respirar. Él desvió la mirada, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto, que bastaba dejarla ahí por un tiempo, hasta que se recuperara. Pero algo en él insistía en quedarse cerca. Cuando ella volvió adentro, la ropa sencilla que usaba, prestada por él, dejaba claro lo temporal que era ese refugio. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, intentando romper el silencio. Miguel respondió sin levantar la mirada. «No hace falta. Ya hice el café». Y, aún así, ese pequeño gesto, el olor de café fresco, el pan cortado en rebanadas perfectas, revelaba que la cuidaba sin admitirlo. Los días se sucedieron con una calma tensa. Miguel salía temprano, a veces sin decir a dónde iba, y volvía tarde, con la mirada distante y el semblante cargado. Camila fingía no notarlo, pero cada detalle alimentaba su curiosidad. Él recibía llamadas que atendía afuera, hablaba poco y dormía menos todavía. Por las noches, lo escuchaba caminando de un lado a otro en la sala, como si luchara contra algo invisible. Había momentos en que las miradas se cruzaban y el tiempo parecía detenerse, no por romance, sino por reconocimiento. Eran 2 sobrevivientes intentando entender si podían confiar el uno en el otro. Una tarde, cuando llegó con el brazo lastimado, Camila se acercó instintivamente para ayudarlo. Él retrocedió, y la mirada de ella bajó a la herida. No era un simple rasguño. «¿Pasó en el trabajo?», preguntó, y él tardó demasiado en responder. «Algo así». Fue en ese instante que ella se dio cuenta de que Miguel escondía algo peligroso, algo que lo mantenía en constante alerta. Y, aún así, en lugar de miedo, sintió empatía, porque, de algún modo, ambos cargaban fantasmas que los perseguían en silencio. En una noche fría, mientras la chimenea iluminaba el interior de la casa, Miguel se sentó en el piso, cerca del fuego, y Camila lo observó en silencio. Parecía cansado, como si cada respiración pesara más que la anterior. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó, la voz suave, pero firme. Él tardó en responder, mirando las llamas como si buscara en ellas una respuesta.
porque vi en tus ojos lo que ya vi en los míos. Las palabras flotaron en el aire, densas, cargadas de verdad. Camila no insistió, entendió. Ese hombre no era un héroe, y tal vez ni quería serlo. Pero, de algún modo, había elegido salvarla porque también necesitaba salvarse. El silencio volvió a tomar el control. Pero esta vez era un silencio diferente, ya no el de la desconfianza, sino el de la conexión. Esa noche, ambos durmieron por primera vez en paz. Todavía no sabían, sin embargo, que el pasado de Miguel estaba a punto de tocar a la puerta, y que el refugio que parecía seguro se transformaría en el epicentro de una tormenta que ninguno de los dos podría evitar. El tiempo pasó de manera casi imperceptible dentro de ese refugio. Camila comenzó a notar detalles sutiles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que Miguel acomodaba los objetos con precisión, como cada gesto parecía calculado para mantener cierto equilibrio en el caos silencioso de su vida. También se dio cuenta de que su propia respiración cambiaba cuando él estaba cerca, como si el simple hecho de existir ahí garantizara protección. Era un sentimiento extraño, miedo y seguridad mezclados en proporciones que nunca creyó posibles. Y, aún así, era real. Miguel no necesitaba hablar. Su presencia hablaba por él. Preparaba el café todas las mañanas, revisaba si había algo fuera de lugar, se aseguraba de que ella estuviera alimentada, descansada, protegida. Pero había momentos en que su mirada se suavizaba y, por algunos segundos, el mundo se volvía más pequeño, menos cruel. Camila se sentía por primera vez en años como si pudiera respirar sin esperar el siguiente golpe, sin calcular cada paso como un prisionero. Comenzó a permitirse pequeñas alegrías, como reír al preparar una comida, caminar por el jardín o simplemente observar el fuego en la chimenea. Cada gesto sencillo era, para ella, una victoria silenciosa. Miguel, por su parte, comenzó a darse cuenta de que proteger a Camila no era solo un acto de fuerza, sino de vulnerabilidad. Se veía pensando en ella durante el día, imaginando si estaba segura, si podía dormir bien, si podía sonreír. Era una sensación nueva y, de cierta forma, peligrosa para alguien acostumbrado a confiar solo en sí mismo. Sentía la necesidad de mantenerla lejos del mundo, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que no podía aislarla para siempre. Cada conversación, cada gesto de cuidado se transformaba en una danza sutil entre respeto y acercamiento. Y Camila, percibiendo su vacilación, comenzó a abrirse poco a poco, compartiendo memorias, pequeñas historias de infancia y sueños olvidados, como si el silencio que antes los separaba se estuviera transformando en puente. Sentía que, finalmente, podía confiar en alguien sin necesidad de defenderse a cada palabra o mirada. Por primera vez, la sensación de pertenencia y seguridad se mezclaba con el temor de lo que aún estaba por venir, volviendo cada momento juntos intenso, casi palpable. El vínculo que crecía entre ellos era complejo, hecho de matices y gestos casi invisibles. Miguel no era perfecto. Su historia estaba marcada por secretos, decisiones equivocadas y cicatrices que todavía dolían. Pero su presencia era firme, constante y sorprendentemente reconfortante. Camila, por su parte, aprendía a sentir la fuerza sin miedo, a ver el cuidado sin juzgar y a permitir que alguien se acercara sin la amenaza de dolor. Conversaban sobre cosas triviales, como la comida o la música, pero cada palabra cargaba un peso de intimidad y confianza que ninguno de los dos había sentido antes. Era el tipo de conexión que se forma lentamente, pero que deja marcas profundas, capaces de transformar vidas. Y, en el silencio compartido del cuarto iluminado solo por el fuego, Camila se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo raro, que seguridad y amor pueden coexistir, que la confianza puede curar heridas y que, incluso después de tanto dolor, todavía hay espacio para historias reales y emocionantes de un nuevo comienzo. Pero, aunque la paz parecía cercana, una sombra del pasado de Miguel todavía flotaba, lista para poner a prueba hasta donde esa protección y ese vínculo podrían realmente llegar. Julián, después del último enfrentamiento, finalmente se dio cuenta de que el mundo había cambiado para Camila. No era solo la fuerza de Miguel lo que lo intimidaba, sino la sensación de que ella ya no le pertenecía. Miguel no necesitó hacer amenazas explícitas, ni mostrar violencia innecesaria. Bastó el silencio calculado, la presencia firme y la certeza en los ojos de quien sabe poder que posee. Dejó claro que cualquier intento de retomar el control sería inútil, que Camila ya no era un objeto de sus celos y miedo, sino alguien con derecho a la libertad. Y, así, Julián fue alejado de su vida de manera definitiva, una advertencia silenciosa e inequívoca de que la violencia no tendría más lugar ahí.
Camila observaba desde lejos, el corazón todavía latiendo acelerado, pero con una sensación de alivio profundo. Por primera vez, nadie podría herirla sin consecuencias. Era el tipo de seguridad que nunca imaginó que existiera, el tipo que crea raíces en el alma y permite que sueños, antes sofocados, comiencen a florecer nuevamente. Con Julián finalmente fuera de escena, Miguel decidió que era hora de ayudar a Camila a reconstruir aquello que el dolor había borrado. Conocía el valor del arte, no solo como expresión, sino como escape, terapia y renacimiento. Compró materiales, pinturas, pinceles y, principalmente, espacio. Un pequeño estudio en un piso de penthouse, lleno de luz natural, ventanas amplias y paredes esperando ser llenadas con colores y emociones. Camila entró por primera vez al lugar y sintió el corazón dispararse. Era como si cada pincelada pudiera finalmente arrancar los fantasmas del pasado. Miguel observaba en silencio, sonriendo de forma contenida, satisfecho por ver que ella comenzaba a permitirse ser completa nuevamente. Y, en ese silencio confortable, una conexión se reforzaba. Él protegiéndola, ella confiando, ambos aprendiendo que el pasado no necesita determinar el futuro. Cada cuadro pintado era un paso hacia la libertad. Cada color un recordatorio de que la vida podía reconstruirse, incluso después de tanto dolor. Las semanas siguientes fueron un periodo de renacimiento. Camila pasaba horas en el estudio, perdiéndose los colores, formas y texturas, mientras Miguel se ocupaba de detalles prácticos, asegurándose de que nada perturbara su proceso. A medida que los cuadros se multiplicaban, también crecía la confianza entre ellos, ahora fortalecida por la certeza de que juntos podían enfrentar el mundo exterior sin miedo. Camila comenzó a sentir orgullo de sí misma nuevamente, a darse cuenta de que su talento y sus sueños no habían sido destruidos, solo pospuestos. Y, al mismo tiempo, Miguel descubrió que proteger a alguien podía ser más gratificante que controlar, que la conexión humana verdadera supera el poder y la violencia. El pasado de ambos se entrelazaba en silencio, heridas curadas por el cuidado, la atención, la comprensión. Aprendieron que la seguridad no es solo física, sino emocional, y que, cuando se ofrece de forma genuina, transforma vidas. Pero incluso con la vida reorganizándose, un futuro aún mayor los esperaba, a punto de revelarse en un gesto que simbolizaría libertad y pertenencia. 6 meses pasaron desde esa noche en que Miguel la salvó, y la vida de ellos había cambiado de formas que ninguno de los dos pudo prever. Camila ahora caminaba por el estudio todos los días, rodeada de los colores que llenaban sus paredes, de las obras que contaban historias de dolor, esperanza y renacimiento. Miguel la observaba con una mezcla de orgullo y ternura, sintiendo que, cada día, ella se volvía más fuerte, más completa. La intimidad de ellos no estaba hecha solo de palabras o gestos románticos, se construía en silencio, en respeto, en pequeños detalles se confirmaban que ambos habían encontrado seguridad el uno en el otro. Pasaban las mañanas conversando sobre cosas triviales, las tardes entre pinceles y pinturas, y las noches contemplando el mar desde el balcón de penthouse, sintiendo el viento como si llevara el pasado lejos. Camila, por primera vez en años, sentía que tenía un hogar, no solo un lugar físico, sino un espacio emocional seguro, donde podía ser libre sin miedo. Cada sonrisa, cada mirada intercambiada, era un recordatorio silencioso de cuánto habían superado juntos y de cuánto todavía había por descubrir. En un atardecer dorado, Miguel la llamó fuera de penthouse, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo en las manos. Camila sintió el corazón acelerarse, el estómago revolver y una mezcla de curiosidad y emoción crecer dentro de ella. Él abrió la caja, revelando una llave dorada que reflejaba la luz del sol poniente. «Esto es para ti», dijo Miguel, con la voz firme, pero cargada de sentimiento. «Una casa junto al mar. Un lugar tuyo, nuestro, donde puedes ser quien quieras, donde no hay miedo, ni pasado persiguiéndote». Camila sintió lágrimas brotar en sus ojos, la emoción ahogándola por completo. No era solo una llave, era la representación concreta de libertad, de pertenencia, de amor que no necesitaba justificación. Tocó su mano, apretó la llave y sintió que cada paso que dieron hasta ahí, el dolor, el miedo, la huida, el valor, había valido la pena. La vida, finalmente, parecía alinearse con los sueños que creyó perdidos. El día en que entraron a la casa junto al mar, fue como atravesar una puerta hacia una nueva dimensión. El viento suave cargaba el olor del océano, el sonido de las olas llenaba el silencio de forma reconfortante, y la luz del atardecer iluminaba cada rincón como si bendijera el nuevo comienzo.
Camila recorrió los cuartos, sintiendo la textura de la madera, el espacio que podía llenarse con sus colores, sus ideas, su propia identidad. Miguel permaneció a su lado, observando con una sonrisa contenida, satisfecho de ver la paz finalmente instalarse en su rostro. No necesitaron palabras para comprender que ese lugar simbolizaba más que una casa. Era la materialización de su libertad, seguridad y pertenencia. Ahí, cada respiración era menos pesada, cada latido del corazón más ligero, y cada mirada intercambiada cargaba la promesa silenciosa de que, a pesar de todo lo que sufrieron, habían encontrado algo mayor, no solo el amor, sino la certeza de que juntos podrían empezar de nuevo, sin miedo, sin prisa, con valor para vivir cada historia emocional que la vida aún les reservaba. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar completamente tu vida, enfrentar el miedo y recuperar la libertad que parecía perdida? Camila nos muestra que, incluso después del dolor, la violencia y la manipulación, es posible encontrar valor, seguridad y amor verdadero, pero solo si estás dispuesto a ver la verdad, no esconderte detrás de mentiras y actuar por ti mismo. Piensa en tus propias decisiones. ¿Has permitido que el miedo dicte tus pasos o estás listo para tomar las riendas de tu destino? Historias reales como la de ella nos enseñan que cada decisión cuenta, que cada gesto de valor es un paso hacia la transformación. Así que reflexiona, inspírate y pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a cambiar hoy para vivir la vida que realmente merezco? Y si quieres seguir aprendiendo sobre valor, superación y nuevos comienzos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tu próxima historia emocionante puede estar apenas comenzando.